Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora vas a saber todo lo que necesitas saber, valga la redundancia, sobre la cúpula de la roca. Te voy a mostrar todo lo que necesitas saber sobre este edificio y te voy a mostrar, bueno, te voy a hacer saber todo lo que no necesitas saber también. Vamos a ver, este es un edificio que está, supuestamente es una mezquita, vamos a ver si es así o no, que está en Jerusalén. Acá vemos varias fotos, es bastante famoso, ¿no? Si buscas una foto sobre Jerusalén, muy probablemente te vaya a salir este lugar. Se encuentra en el Monte del Templo, se llama, y vamos a ver, vamos al grano, vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿tá? Así que bueno, puedes ver las fotos, puedes pausar, te recuerdo, en cualquier momento, cualquier foto te llama la atención, tenés toda la libertad de pausar y ver y abrir los ojitos y mirar de qué se trata la foto. Ahora, la cúpula de la roca, en árabe Qubat al-Zahra, fue construida por el califa omeya Abdul Malik y completada en el año 691 después de Cristo. Eso es lo que se sabe, eso es lo que se dice. Aunque es el monumento islámico más antiguo que ha sobrevivido y uno de los más admirados, el propósito original de su construcción ha sido objeto de mucho debate desde la Baja Edad Media hasta hoy. Porque realmente no tenemos certeza de por qué se lo construyó y realmente no es una mezquita. Ya vamos a ver por qué. La cúpula fue construida durante la Segunda Guerra Civil Islámica, supuestamente, en el momento en que, según Dan Gibson afirma, Dan Gibson es un investigador sobre el Islam, es un historiador bastante, ¿cómo te puedo decir?, excelente en lo que es un arqueólogo también, e historiador sobre el Islam, es bastante excelente en el trabajo que hace. Entonces, esta cúpula fue construida durante la supuesta Segunda Guerra Civil Islámica, en el momento en que Ibn Zubayr trasladó la piedra negra de Petra a la Meca, a lo que hoy es la Meca. Eso es un evento verdadero, sí, que cuando Abdallah ibn Zubayr trasladó la piedra negra de Petra a la Meca. Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar esto, porque en realidad el origen del Islam se encuentra en Petra, en Jordania, se encuentra en Irak, en Siria, en Jordania. Esos son los lugares del origen del Islam, no Meca. Y ya con esto ya me anoto en la agenda y les voy a mostrar un video sobre la Meca. ¿Qué es realmente la Meca? ¿Qué no es la Meca? ¿Hubo una Meca en el siglo VII? Porque si ya viste otros videos míos sobre el Islam, ya sabes que la historia de Muhammad tiene la historia toda del Islam tiene muchos agujeros, muchas cosas que se retrotraen muchos años atrás, o sea, cosas que pasaron en una época pero te dicen que pasó 200 años antes, muchas cosas raras. Es toda una farsa, la estafa más grande del mundo es el Islam. Entonces, teniendo eso en cuenta, mucho cuidado al ver la información que hay dando vueltas sobre el Domo de la Roca. El Domo de la Roca o Cúpula de la Roca se le dice, ¿tá? Ahora, este notable edificio es uno de los edificios más antiguos que se conservan del mundo islámico. Sin embargo, no es una mezquita. No es una mezquita, como comúnmente se supone. Y los estudiosos aún debaten sobre su función y significado original. Pero nosotros, como somos gente común, vamos a ver con la info más... ¿cómo te puedo decir? Vamos a ver con nuestros propios ojos la info y qué podemos deducir de la info que tenemos. Ya vamos a ver eso. Su arquitectura y sus mosaicos se inspiraron en los templos y palacios bizantinos cercanos. Bizantinos, ¿de qué religión eran los bizantinos? Católicos. Aunque su apariencia exterior ha sido significativamente modificada durante el periodo otomano y nuevamente en la época moderna, destacando la adición del techo chapado en oro entre 1959 y 1961 y otra vez en 1993. Entendamos esto, este lugar pasaron desde el año 691 hasta hoy, pasaron muchas cosas. Pasaron guerras, pasaron terremotos, pasaron muchas cosas, ¿está? Entonces, la parte exterior de este lugar fue, como vemos acá en esta foto, está en plena reforma. Y acá vemos que ya le pusieron estas cosas acá en la línea de acá abajo. En esta línea de acá abajo, ven que están los mosaicos,
los cerámicos, mármol, qué sé yo, que el material están colocados. Acá no, acá vemos una cúpula dorada más opaca, acá no, acá está más brillante. Entonces, también sufrió muchos cambios en el exterior. También en una época cambiaron la cúpula dorada por una cúpula más opaca porque con el sol que hay allá en Jerusalén había partes que reflejaba, encandilaba demasiado, era terrible. Entonces lo modificaron muchas veces, a tener en cuenta. Entonces las partes de afuera no representan realmente algo de, no sé si arquitectura, pero sí, no representan arte de la época del siglo VII, de los finales del siglo VII, sino representan, por ejemplo, estas cosas de acá afuera, estos mosaicos de acá afuera, en la parte de arriba, esto azul, representa más la época otomana, ¿no? Si vos ves la tumba de Suleimán el Magnífico, buscá, googleá, tumba de Suleimán el Magnífico, vas a ver que era un califa, no, que era un sultán, perdón, un sultán otomano, que murió en la Edad Media, vivió y murió en la Edad Media. Si vos ves la tumba de Suleimán, ves que tiene estos mosaicos azules también con esta misma caligrafía. Entonces, claramente esto es caligrafía otomana y es arte otomano. ¿Tá? Entonces, bueno, para tener en cuenta eso, que no es que se lo construyó así como está a finales del siglo VII. ¿Tá? Así que bueno. La ubicación de la cúpula de la roca la conecta con el segundo templo judío y también el primer templo judío de Salomón. Además, se considera que la roca era el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y también con el paso del tiempo se le atribuyeron más leyendas a este lugar. ¿Para qué? Y por pura superstición se le agregaron leyendas, y o sea, otras leyendas que nada que ver con la verdadera historia del templo judío y el templo de Salomón, o sea, que son los dos, el primer y segundo templo, y también con la verdadera historia de Abraham y su hijo Isaac. Después vinieron y le atribuyeron a este lugar un montón de leyendas y supersticiones. Los mismos de siempre. Ya vamos a ver que son los mismos de siempre. Vos levantás una baldosa, sale un católico ahí mandándose macanas. Ya vamos a ver. Génesis 22, ¿qué dice la Biblia? Porque muchos dicen, no, bueno, pero. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia no miente, Dios no miente. El Génesis es 100% verdadero. Así que vamos a la fuente de toda verdad, la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice sobre este lugar. Génesis 22, del 1 al 2 dice, y aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, sobre uno de los montes que yo te diré, en Moriah. Atención. Más adelante en el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Lee las profecías, lee el monte, el templo, dónde está el monte de Jehová, el santo monte de Jehová, qué significancia profética, qué significado profético tiene esto de el monte de Jehová. En el monte de Jehová será provisto. Fíjate vos, ¿a qué lugar? ¿A qué lugar se está refiriendo? El Moriah. En la tierra de Moriah, el monte Moriah, uno de los montes que está ahí, monte Moriah. En el monte de Jehová será provisto. Listo. Este es el lugar. Listo. Lo dice la Biblia. Punto. ¿Y qué más? Segundo libro de Crónicas 3, versículo 1, dice, comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, aló, 2+2=4, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahora, este lugar tiene, voy a dejar algo en claro, seas cristiano, no lo seas, te voy a dejar algo bien en claro. Este lugar tiene significancia profética. No tiene significancia hoy ya sagrada para el cristiano. ¿Está? Ahora, si el cristiano es judío, bueno, obviamente, es la tierra de sus padres, es la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob. Sí, para un judío, con mucha razón, es sagrado este lugar. Ahora, porque muchos dicen, ¿no?
este lugar es sagrado para judíos y cristianos. Mirá, yo soy cristiano, a mí me importa un comino lo que es ese lugar. Porque ya no hay templo, porque la Biblia me dice otras cosas en las que tengo que enfocarme y no en un lugar que está a punto de ser destruido. La pregunta es, ¿el monte del templo debería ser un lugar sagrado para el cristiano? No. No. Absolutamente no. No me interesa que pase a menos de que sea bombardeado este lugar. Porque ahí está lo profético. Porque el anticristo va a tener un tercer templo. ¿Dónde lo va a poner? En este supuesto lugar sagrado para los cristianos. ¿Ves? Todos estos católicos queriendo... porque si viste mi video de la conexión católica islámica, ves que tanto musulmanes como católicos están obsesionados con este lugar. ¿Por qué? Porque ellos quieren el anticristo ponerlo ahí. Por eso dicen que claramente los católicos no son cristianos, pero ellos dicen y le meten esto en los medios de comunicación a la gente, lugar sagrado para los cristianos. Yo soy cristiano, a mí no me importa este lugar. Me importa proféticamente, pero no me importa en lo que es las cosas sagradas, ¿entiendes? Hay una gran diferencia entre ser un gentil cristiano y un judío cristiano. Hay una gran diferencia entre las promesas de Dios para los judíos y las promesas de Dios para el cuerpo de Cristo, básicamente, ¿no? Yo ya voy a estar presente, yo soy cristiano, y si vos sos cristiano nacido de vuelta, parte del cuerpo de Cristo, vamos a estar en su reino, cuando Jesucristo reine gloriosamente por 1000 años desde Jerusalén. A mí no me interesa que este lugar, si es sagrado o no. ¿Es sagrado para los judíos? Perfecto, listo, pero tampoco los judíos tienen que seguir más ninguna costumbre religiosa en ese lugar, porque ya Dios se deshizo del templo, ya no hay más templo judío en ese lugar. Entonces no debería ser en ese sentido un lugar sagrado para los judíos. Debería ser un lugar, sí, que los judíos pueden decir, bueno, este lugar nos recuerda y qué sé yo, dónde estaba el templo y bla, 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 bla. Pero bueno, como no conocen a Cristo, están en esa. Pero bueno, entiendan esa diferencia. ¿El monte del templo debería ser un lugar sagrado para el cristiano? No. ¿Por qué? Mateo 12:6. Nosotros tenemos a alguien más sagrado que los cristianos, de verdad. Tenemos a alguien más sagrado que un templo construido por manos de hombres. Mateo 12, versículo 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Alguien mayor que el templo murió en la cruz, resucitó al tercer día para llevarnos al cielo, Jesucristo. Él me salvó a mí. A mí no me interesa un templo construido por manos de hombres que puede ser destruido fácilmente. Una bomba, chau templo. Listo. A Jesucristo nadie lo puede destruir. Entonces vos fijate de qué lado está. Vos fijate qué es más sagrado para vos. Un monte ahí en Jerusalén que está a punto de ser destruida casi toda. Está a punto de ser bombardeado este lugar para que comience, o en el medio, pueden pasar dos cosas. O en el medio de la Tercera Guerra Mundial, bombardeen este lugar, o bombardeen este lugar y eso dé comienzo a la Tercera Guerra. Pueden pasar cosas. Varias cosas pueden pasar, pero está la posibilidad. Una de dos. Yo tengo a Jesucristo y Él es mayor que el templo y Él es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, este lugar no es sagrado para mí. Este lugar, este monte del templo, este complejo acá, no es sagrado para mí. Y no debería ser sagrado para vos si sos cristiano. Pero ves, está esta farsa de los católicos y los musulmanes diciendo este es un lugar sagrado. No, no lo es, ya no lo es. ¿Por qué? Porque vino uno mayor que el templo. Manga de burros. Pero bueno, ¿qué más dice la Biblia? 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo tengo el Espíritu de Dios. Yo tengo a Cristo que es mayor que el templo en mí. Mira si me va a importar un lugar que sea sagrado o no. Mira si tengo que ir a inclinarme, a apuntar hacia cierto lugar para orar. No. Yo tengo al Dios Todopoderoso viviendo en mí. ¿Qué más puedo pedir? Yo tengo la Biblia que es más valiosa que millones de oro y plata. ¿Qué más? Y si vos sos cristiano, vos sos millonario. Vos sos de las personas más millonarias que existe porque tenemos la Biblia completa. La verdadera Biblia, claramente, ¿no? La Biblia Textus Receptus. En el caso de las personas hispanohablantes, la Reina Valera Gómez. Tenemos la Biblia, somos más que millonarios. Tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos a Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, viviendo en nosotros. El Padre mora en nosotros, el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu Santo. Jesucristo mora en nosotros. La divinidad, la deidad mora en nosotros, en los cristianos.
Mira si me voy a calentar por un templo. Que alguien aprieta un botón, pum, cae una bomba, listo, chao templo. Chao lugar sagrado. Fíjate bien tus prioridades, o cómo te... tus prioridades, fíjate. ¿Qué es más sagrado para vos? Fíjate, vos sabrás. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice algo, lo estamos viendo acá. Si alguno destruye el templo de Dios, que somos nosotros los cristianos, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo soy santo, yo soy más sagrado, ¿sabías, cristiano? ¿Sabías que nosotros somos más sagrados que este lugar? ¿Sabías eso? La Biblia dice que nosotros los cristianos somos más sagrados que este lugar. Yo soy más sagrado que este lugar. Yo soy santo, este lugar no es santo. Y ya vamos a ver por qué. Los cristianos somos santos. Este lugar no es santo. Este lugar no es sagrado. Nosotros somos más sagrados que esto. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que es mayor que el templo dentro de nosotros. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y nosotros somos templo de Dios. Y nosotros que somos el templo de Dios, somos santos. Santo es. Así que, no, este lugar no es sagrado para los cristianos. Porque tenemos cosas mucho más valiosas que un templucho ahí, hecho de ladrillos. Entonces, el complejo en donde está ubicado la cúpula de la roca, en donde está ubicada la cúpula de la roca, se llama Haram al-Sharif, el noble santuario, ¿no? Que se conoce también comúnmente como el monte del templo. Mide 488 metros a lo largo de su lado oeste, 470 metros a lo largo de su lado este, 315 en su lado norte y 280 metros en su lado sur. Ya vamos a ver estas medidas en la foto. La estructura más grande y dominante de la plataforma es el Qubat as-Sakhra, el domo de la roca o la cúpula de la roca. La plataforma superior es más ancha al norte y más estrecha al sur y ocupa unos 6 acres, por eso estas medidas acá. Es unos 4 metros más alta que el resto del complejo de la mezquita. 8 tramos de escaleras conducen a la plataforma superior desde las zonas inferiores. Varios hilwat, que serían retiros solitarios, se encuentran a lo largo de los flancos norte y oeste. Entonces vemos el complejo acá, ¿vieron? De un lado es más estrecho y de otro lado es más ancho, entonces podemos ver ahí el complejo como es. Y vemos que hay varios recintos, mini recintos, ¿no? Comparados con la cúpula de la roca, quedan mini, quedan chiquitos. Pero son varios recintos, varios lugares llamados hilwat, en donde, por ejemplo, alguien va a rezar, usados para gente que vaya a rezar en solitario. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? En este complejo de Haram al-Sharif se encuentran diversas estructuras. Arcos. Tenemos la cúpula de la cadena. Se llama, es una estructura ahí que ya vamos a ver. Esta acá a la derecha es la cúpula de la cadena. Acá a la derecha. Una de las estructuras más antiguas del Haram al-Sharif no es una mezquita ni un santuario, sino que se utiliza como lugar de oración, bueno, de rezo, ¿no? Porque los musulmanes rezan, ellos no oran. Es una cúpula exenta ubicada al este de la cúpula de la roca. Ahí tenemos la cúpula de la cadena, tenemos después la cúpula de la mezquita Al-Aqsa, metemos la mezquita del Al-Aqsa, que esta sí es una mezquita, la vemos acá. ¿Qué más tenemos? La cúpula del profeta. Se cree que la cúpula del profeta se encuentra donde, según la tradición, no según la evidencia real, Mahoma dirigió a los profetas y ángeles en oración en la noche de Isra y Miraj después de ascender al cielo. Documentos de dotación del periodo otomano indican que una parte de la dotación de la mezquita de Al-Aqsa se dedicó a mantener encendida una lámpara de aceite en la cúpula del profeta cada noche. Fue construida originalmente en 1538 por Muhammad Bey, gobernador otomano de Jerusalén. Mahoma murió en el 632, supuestamente, según la tradición islámica. Pero esto quiere recordar, o sea, en 1538 se construyó esto en honor a lo que supuestamente hizo el profeta. Ya vemos una gran inconsistencia histórica, ¿entendés? Pero bueno, puede pasar. Después de casi 1000 años se les ocurrió hacerle un monumento a su profeta. Ok, listo, bueno, se ve que son lerdos. Está. Pero bueno, por si no entendés lo que estoy diciendo, Mahoma no existe, ¿tá? Mahoma no existe. No existe Mahoma, no existe el profeta del Islam, nunca existió ese tipo, ¿tá? Ya tengo eso en otros videos, ya lo expliqué. Por eso hablo así con
con esto de las historias del Muhammad. ¿Tá? Muhammad no existe. Es toda una historia inventada. Cúpula de Al-Jalili. ¿Qué más tenemos? Es un pequeño edificio abovedado ubicado en la plataforma central de Haram al-Sharif, al norte de la Cúpula de la Roca. La cúpula fue construida a principios del siglo XVIII durante el dominio otomano en honor al jeque Muhammad al-Jalili. Ahí lo vemos. Después, ¿qué más? Tenemos otra cúpula. Cúpula de Khidr. Acá tenemos otra cúpula. Cúpula de los espíritus. Acá la tenemos. Acá bien cerca de la Cúpula de la Roca. Te recuerdo, fíjate bien la arquitectura, puedes pausar, fíjate la arquitectura, los domos, cualquier imagen que te llame la atención, tenés toda la libertad de pausar, hacer zoom y fijarte, o buscar en internet todo lo que te interese. Y acercarte y buscar y encontrar imágenes más grandes, porque no sé, yo así como los videos que hago no puedo meter imágenes más grandes, ojalá pudiera, pero bueno, ya voy a aprender cómo, pero bueno. Cúpula de Yusuf Salah al-Din. Acá tenemos otra cúpula. ¿Qué más se encuentra en este complejo? La cúpula de las amantes del profeta. Ah, bueno. Construida por el sultán Mahmud II, también conocida como la cúpula de Suleimán Pasha, se encuentra al sureste de la puerta del rey Faisal y al norte de la Kubata ul Sahara, cúpula de la roca. Kubata Sahara, Kubat ul Sahara, hay varias formas de decirle, ¿tá? Es el último edificio conmemorativo otomano erigido en la zona del Haram al-Sharif, por un sultán otomano tras los grandes proyectos del sultán Suleimán el Magnífico, no, el Magnífico entre comillas, ¿no? Pero bueno, así se hacía llamar, Suleimán el Magnífico, en el siglo XVI, ¿no? El sultán otomano. Después, bueno, acá está la cúpula de las amantes del profeta. Vas a ver por qué hicieron eso, bueno, se ve. Cúpula de la ascensión, o sea, andás a ver, ¿a qué me refiero con esto? Andás a ver cuál fue el verdadero y el original, la verdadera y original intención de la construcción de estos lugares, ¿no? Porque te pueden decir hoy, bueno, esto fue construido para tal cosa, pero no puedes confiar en la historia oficial, así que hay muchas cosas en las que no tenés que enfocarte mucho porque la historia está muy manchada, te dicen cualquier cosa, ¿viste? Así que mucho cuidado, y más cuando se trata de la historia del Islam, tiene muchos agujeros, hay mucha mala información. Cuidado, ¿tá? Cuidado. Ahora, ¿qué más? La cúpula de la ascensión. La cúpula de la ascensión, Kubat ul Marash, construida para conmemorar la ascensión del profeta Mahoma al cielo, porque supuestamente Mahoma ascendió al cielo, según la tradición islámica, no según la historia verdadera. Algunos eruditos la consideran parte del Templum Domini católico, probablemente como baptisterio. Sí, porque en una época, fíjense, en 1099, en la época de las cruzadas, los cruzados lo reconvirtieron en un templo católico, conocido como Templum Domini, Templo del Señor. ¿Ves? ¿Ves quién está obsesionado con este lugar? No son los cristianos de verdad, son los católicos. Los católicos están obsesionados con este lugar. Los musulmanes están obsesionados con este lugar. Los cristianos no. Yo no estoy obsesionado con este lugar. ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad absoluta. Así como vos, cristiano, si es que naciste de vuelta, conociste la verdad absoluta. Y si te pones a investigar, más todavía. Entonces a mí no me pueden venir a engañar y decir esto es un templo sagrado para los cristianos, no. O este es un lugar sagrado con una significancia sagrada importante para los cristianos, no. Para mí, para el cristiano de verdad, la única importancia sería profética, nada más, porque acá va a tener su templo el anticristo. Entonces para cuando empiecen a reconstruir el templo del anticristo vamos a ver, uy, se viene cerca el arrebatamiento. Estamos cerca del fin del mundo y cualquier persona, creas o no, capaz que no crees en Dios y decís, mirá, estás pavada, qué sé yo, va. Sí, dale. Pensá lo que quieras. Cuando veas este lugar bombardeado, ahí vas a tener la certeza de que el anticristo existe, o sea que va a existir de acá a un futuro y que va a tener su templo en ese lugar. La Biblia profetiza del anticristo colocándose en el monte de Dios. Por eso las escrituras que leímos. Y va a tener un tercer templo, sí, va a tener un tercer templo, absolutamente, porque eso es lo que están planeando también. Están planeando los católicos, los masones, los jesuitas, toda esta gente está planeando un tercer templo en Jerusalén, acá mismo en el Domo de la Roca. Y eso lleva a varios conflictos que va a resolver, entre comillas, el pacificador, entre comillas, el anticristo. Va a traer una falsa paz. Pero bueno, eso ya más o menos lo comenté en otros videos. Pero ven, la única importancia verdadera para un cristiano de este lugar
es profética, nada más. A mí no me cambia nada este lugar. A mí yo no tengo que apuntar a este lugar para orar, nada. Lo único importante para mí y para cualquier cristiano de este lugar es la importancia profética que tiene. Cuando este lugar sea destruido, ahí vamos a tener 100% certeza de que se está por venir el fin de este mundo. El fin del mundo literal. El fin de este mundo. El fin de esta tierra que va a ser destruida a cenizas. Va a ser destruida este mundo, esta tierra. Cuando bombardeen este lugar, cuando haya una explosión grande, bombardeen y destruyan este lugar, este domo de la roca, ahí vas a saber que el anticristo está cerca. Porque ahí le van a reconstruir su templo, le van a poner su templo. Acordate lo que te digo. Acordate. Acordate. Y si te querés burlar, burlate, burlate. El que ríe último ríe mejor. Sabelo. El que ríe último ríe mejor, papi. Añadiendo, después, bueno, seguimos acá. Entonces los cruzados le añadieron un altar a este lugar y lo reconvirtieron, más o menos, en un templo católico. Mucho no había que reconvertir porque ya les voy a mostrar por qué. Añadiéndole un altar, una cruz en la parte superior y modificando el interior. Recuerden, este lugar sufrió muchas modificaciones, ¿está? Una inscripción árabe datada del 1200 después de Cristo la describe como reinaugurada como Waqf. El Waqf, plural, Awqaf, es una donación caritativa o fideicomiso perpetuo en el derecho islámico mediante el cual se inmoviliza un bien, inmueble o capital, para que sus beneficios se utilicen con fines religiosos, sociales o benéficos, ya sea mezquitas, escuelas, hospitales, lugares para pobres, qué sé yo, ¿no? O sea, benéficos hacia mezquitas, escuelas, hacia hospitales, hacia pobres, ¿está? Sin que el bien pueda ser vendido, regalado o heredado, perteneciendo simbólicamente a Allah. Entonces, la estructura y en particular los capiteles de las columnas son de estilo y construcción francos, ¿ven? Muy islámico no es este lugar, este coso, por lo menos esta cúpula de la ascensión, ¿no? Pero se realizaron algunas reparaciones o renovaciones durante o después de la dinastía ayubí. O sea, los ayubíes agarraron y dijeron, bueno, vamos a islamizar mucho más este lugar. Así que ven las columnas estas y otros detalles son francos. Son de construcción de estos católicos, ¿no?, cruzados. Así que ya vamos a también comentar un poco más sobre los cruzados. La cúpula de Salomón, tenemos la cúpula de Al-Nahawiya. ¿Qué más? Cúpula del Emir Musa. ¿Ves? Varios lugares. Todo esto está dentro del mismo complejo, ¿eh? Cúpula de Yusuf Aga. Ahí. Un Kilwat. Que acá es donde van supuestamente personas importantes, ¿no? Originalmente iban personas importantes a rezar en solitario, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos el púlpito de Burhan al-Din, acá, ¿no? Un lugar donde se va a parar el imam o el predicador musulmán a recitar o a llamar a la oración, a qué sé yo, ahí a hacer sus rituales islámicos, ¿no? El pozo de agua, un impresionante, tenemos acá un impresionante y monumental pozo de agua también, ¿ven? Eso también se encuentra en en el Domo de la Roca, un magnífico pozo de agua. Ahora, bueno, vemos acá la roca, esta es la famosa roca, ¿no? Acá vemos el interior de la cúpula del Domo de la Roca, la cúpula de la roca. Dentro hay esto, hay una roca. Supuestamente dicen, bueno, Mahoma ascendió al cielo desde acá, se le agregan varias costumbres y tradiciones islámicas que vinieron, recuerden, el Islam apareció a finales del siglo VII. Dicen que el Islam apareció a principios del siglo VII, pero mentira, apareció casi a finales del siglo VII, y al principio del siglo VIII. Es donde encontramos verdaderas evidencias sobre el Islam. Aparte hay una cosa llamada proto-Islam, que no era Islam. Pero bueno, ya lo mostré más o menos en algunos de mis videos. Pero bueno, acá vemos el interior, acá vemos más, vemos que hay inscripciones. Pero hay inscripciones de distintas caligrafías, entonces vemos que son de distintas épocas. Por eso, la cúpula esta fue remodelada. Hay varias partes que sí se remodelaron y hay partes que no, ¿está? Entonces ahí vemos el interior, acá vemos el interior desde arriba, ahí está la roca esta. Vemos los vitrales, ¿no? Cúpula, vitrales,
Acá vemos otra parte del interior. Esto va a ser muy importante para saber de qué se trata este lugar. Acá esto a la derecha muestra una palmera con los frutos, ¿no? Dátiles, si no me equivoco. Y el diseño que tiene, ¿no? Esto presten atención, después busquen si quieren. Por eso, cualquier imagen que te llame la atención, buscala en Google, Domo de la Roca Interior, y lo vas a poder ver con más zoom, ¿tá? Con más, de más cerca. Y acá ves que están estas mujeres saliendo de una escalera que lleva hacia abajo, ¿no? Están saliendo de ella, hacia la superficie. ¿Por qué? Porque está el Pozo de las Almas. Acá va a haber una vista panorámica del Pozo de las Almas, una cueva en parte natural y en parte artificial ubicada dentro de la piedra fundamental bajo el santuario de la Cúpula de la Roca en Jerusalén. El nombre Pozo de las Almas deriva de una leyenda islámica medieval que afirma que en este lugar se puede oír a los espíritus de los muertos esperando el día del juicio final. Qué olor a catolicismo, ¿sí? Porque los muertos esto, los muertos lo otro, las almas y bla bla bla. Sí, seguro. Bueno, y acá está el lugar. Acá adentro ven la escalera y acá este lugar, acá es el Pozo de las Almas. Entonces, hoy la cúpula es percibida principalmente en el mundo islámico como la conmemoración de la maravillosa historia del viaje nocturno del profeta, entre comillas, Muhammad, si es que existió, y el viaje se llama Al-Isra, el viaje de Medina a Jerusalén o Meca a Jerusalén. Hay como tradiciones que dicen que era de Medina a Jerusalén y otro de Meca a Jerusalén. Bueno, en general se dice, creo que era que de Meca a Jerusalén, ¿no? Porque se fue de la... A ver si... Porque se viajó, a ver... Fíjense. Supuestamente en el Corán, o sea, el Corán supuestamente dice que viajó de Meca a Jerusalén, porque, fíjense, dice, gloria a quien, Sura 17.1, dice, gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo desde la mezquita inviolable, supuestamente Meca, ya les voy a mostrar en un video que, desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana, aquella cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos, verdaderamente Él es quien oye y quien ve. Supuestamente esto muestra el supuesto viaje nocturno de Muhammad, que es el Al-Isra. Y su ascensión al cielo sería Al-Miraj, el Miraj, ¿no? Se cree que en una noche, mientras Muhammad dormía, cerca de la Kaaba en la Meca, unas tradiciones dicen que es en la Meca, otros dicen que estaba en Medina, y la verdadera historia es otra cosa. Pero ya les voy a mostrar eso, ya en otro video. Fue llevado por el ángel Gabriel en un corcel legendario llamado Al-Burak hasta Al-Masjid Al-Aqsa, la mezquita más lejana, ¿ven? En Jerusalén. Y esto, si es verdad, debió haber sucedido entre el 620 y el 632. Después de Cristo, obviamente, ¿no? Pero, a ver, ¿recuerdan ese monumento? Vino muchos años después, y todo esto vino muchos años después. ¿Y la mezquita del Al-Aqsa cuándo fue construida? ¿Ya estaba construida en la época de Muhammad? No. ¿Ven? ¿Cómo puedes viajar hacia un lugar que no existe todavía? Porque supuestamente Muhammad viajó hasta la mezquita más lejana, Al-Masjid Al-Aqsa, pero el Al-Masjid Al-Aqsa no existía todavía en esa época. ¿Ves? Por eso, Muhammad no existe. ¿Está? Entérate de la verdad. Muhammad no existe. Mahoma no existe. Nunca existió ese tipo. Nunca existió. ¿Está? Quiero que quede bien en claro eso. Entonces, el Islam es toda una farsa. Muhammad no existe. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Qué es este lugar realmente? Ya vamos a ver. Entonces, desde la roca, supuestamente, desde la roca ahí del Domo de la Roca, Muhammad ascendió al cielo donde se encontró con todos los profetas que le habían precedido, fue testigo del paraíso y del infierno y finalmente vio a Allah sentado en su trono rodeado de ángeles. Ajá, seguro. Ibn Taymiyya. Fíjense la fecha, fíjense lo que escribe Ibn Taymiyya. 1263 al 1328. Esta es la época en la que vivió este tipo. Fíjense lo que escribe. Abdul Malik, uno de los hombres más eruditos de su tiempo, conocía la sacralidad y santidad de este lugar en el Islam. Por ello, quiso construir la cúpula de la roca, no solo para conmemorar el viaje nocturno y la ascensión del profeta,
al-Isra y al-Miraj. Bla, 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 bla. Entonces, si Abdul Malik construyó este lugar para conmemorar esto, ¿no? Debería haber alguna indicación, ¿no? Sobre este viaje. Pero, ojo, hay que tener cuidado porque si este lugar sufrió muchas reformas, obviamente alguien va a querer y le iba a querer poner las historias y atribuirlas a muchos años antes. Venir, por ejemplo, no sé, en la época de los otomanos y decir, ven, esto es del siglo VII. No, es de la época de los otomanos. Por ejemplo, las inscripciones islámicas del lado de afuera. Entonces, por eso, mucho cuidado, mucho cuidado. Escepticismo total con este lugar, ¿tá? Escepticismo total. Y más con el Islam, que es toda una farsa, es todo mentira el Islam. Así que, vamos a ver si realmente, ¿no? Porque aparte muestra acá, esto es una pintura de Irán de los años 1200, 1300 o 1400 por ahí, del siglo XIII al siglo XV por ahí. Perdón, del siglo XIII al siglo XIV más o menos es esta, si no me equivoco, es esta pintura. Y los ángeles tienen alas, pero los ángeles en realidad no tienen alas. ¿Ves? Y mirá, el burak, el caballo. O sea, Mohammed, esto pasó, esto es un hecho histórico. Este profeta que no profetizaba ni lo que iba a cenar, se casó con una nena de 6 años y se acostó con ella cuando tenía 9. Viajó en un caballo con cabeza de mujer al cielo. ¿Qué fumaron? ¿Qué fumaron? ¿Qué fumaron? Entonces, ve, esto es todo, es claramente, esto es una farsa. Mirá, y acá vemos las descripciones en dibujos, ¿no? Como él ascendió. Fíjense el dibujo de donde ascendió. La verdad que no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy de la Meca ni del Domo de la Roca, ¿no? Este lugar como ni los que pintaban esto ni sabían desde dónde subió. Entonces fíjense que no tiene nada que ver no hay un lugar así en la vida real, pero bueno. Y no hay ángeles, o sea, fíjense, acá está el supuesto profeta, los ángeles y qué sé yo, ángeles con alas, ¿viste? Y solo el profeta tiene fuego, ¿viste? Y ese fuego representa como alguien divino, sagrado, ¿no? Ese concepto pagano, ¿no? Y entonces los representan así. Y bueno, ahí podés buscar y fijarte todas estas imágenes en internet, todas estas imágenes del supuesto profeta Muhammad, que ascendió al cielo en un caballo con alas. Acá no tiene alas el caballo, acá sí. ¿Ves? ¿Cómo es la historia? ¿Tiene ala o no tiene ala el caballo? Bueno, el burak, ¿no? Pero bueno, acá tenemos la historia, ¿no? Y acá tenemos esto, los que les mencionaba antes, ¿no? Sura 17, del 1 al 2, ¿viste? Que supuestamente el siervo viajó desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana. Hay que ver dónde estaba realmente la mezquita inviolable y a dónde realmente estaba la mezquita más lejana. Hay que ver. ¿Quién es este siervo? No dice que es Muhammad. Acá no dice que es Muhammad. Entonces no me puede decir que es Muhammad. Aparte, las historias sobre Muhammad aparecieron 200 años después de su muerte. O sea, toda la biografía misma de Muhammad apareció 200 años después de su muerte. Antes no existía Muhammad, porque nunca existió ese tipo en realidad. Entonces no me puedes decir que este versículo, en esta leya, en el Corán, habla de Muhammad. Encima dice, el versículo 2 dice, de repente, a Musa le dimos el libro y lo hicimos una guía para los hijos de Israel. No toméis aparte de mí nadie a quien encomendaros. ¿Ves que el Corán no tiene contexto? Salta de un tema al otro sin conexión alguna. Entonces, ¿ves que no puedes confiar en la historia, en la narrativa estándar islámica, ni en lo que dicen los supuestos historiadores no islámicos? Los historiadores no islámicos, que supuestamente son historiadores, también se agarran de las tradiciones islámicas para querer decir, bueno, se cree que Muhammad de esto, Muhammad el otro, y mira, amigo, Muhammad no existe, así que investiga bien, está faltando algo ahí en tu investigación, historiador, pero bueno. Cuando se trata de la quibla, de la cúpula de la roca, surgen problemas, y siempre surgen problemas con el Islam, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a surgir problemas con su lugar sagrado? Que encima es un lugar sagrado secundario, ¿no? Pero, bueno, lo consideran sagrado por esta causa de la supuesta Palestina y qué sé yo, solo para eso lo consideran sagrado, para matar judíos, esa es la excusa. Pero bueno, entonces, cuando se trata de la quibla, de la cúpula de la roca, surgen problemas. ¿Qué es la quibla? Ya vamos a ver. Es el lugar a donde se apuntan los musulmanes para rezar, eso es básicamente la quibla. La cúpula de la roca no es una mezquita,
ya que el centro del edificio alberga una gran roca. Las mezquitas no funcionan así. Los musulmanes que deseen rezar en esta mezquita, que no es mezquita, deben alinearse entre la roca y la dirección de la quibla que elijan. No hay un mihrab, ya vamos a ver qué es mihrab, temprano construido en el edificio original. No hay mihrab, no tiene quibla, no es una mezquita. Es así de simple. No es una mezquita, porque no tiene los elementos que constituyen una mezquita. Simple, terminó la historia. En el pasado se han hecho varios intentos de construir quiblas. Algunos de ellos son independientes, ya que la cúpula de la roca no fue construida con la oración o el rezo en mente, ¿no? Porque los musulmanes rezan. Se dice que hay 7 mihrab cerca de la entrada norte, representando los 7 días de la semana, pero nadie reza mirando hacia el norte en la cúpula, y estos mihrab no aparecen en ningún plano arquitectónico. También hay una cueva bajo el monumento donde se encuentra otro mihrab. Este mihrab no puede ser anterior a la segunda mitad del siglo IX, según Baer Eva en su libro The Mihrab in the Cave of the Dome of the Rock, y probablemente fue construido por las dinastías Ixquígida, ahí está, dinastías Ixquídida o Fatimí. Sin embargo, algunos guías turísticos dicen a los turistas que es el mihrab más antiguo del mundo, ¿ves? Se comen la narrativa estándar islámica, pero las pruebas fehacientes, las pruebas verdaderas no indican nada de eso. ¿Tá? Sigamos. ¿Qué es el mihrab? El mihrab es un elemento arquitectónico fundamental en las mezquitas. Fundamental. Sin mihrab, sin quibla, no tenés mezquita. El domo de la roca no es una mezquita. La cúpula de la roca no es una mezquita. Entonces, consistente en un nicho, hornacina o pequeña estancia semicircular situada en el muro de la quibla. Su función principal es indicar la dirección de la Meca, hacia donde deben dirigirse los musulmanes en la oración. Rezo. Esto es un mihrab. Esto tiene que apuntar, según la tradición islámica, según la teología islámica, ¿no? Según lo islámico, los islámicos, supuestamente esto tiene que apuntar sí o sí hacia la Meca. Y ya les voy a mostrar que en otro video, ya voy a hacer más adelante un video sobre la Meca, que esta historia también tiene muchos agujeros en lo que respecta a la Meca y las quiblas y los mihrabs, ¿no? Y la quibla, ¿no? Que sería la dirección hacia la Meca. Pero eso es otro video. Porque, por ejemplo, tenemos esto. Tenemos el domo de la roca, ¿no? Acá en la imagen, acá arriba a la derecha. Tenemos el domo de la roca. Tenemos el domo de la cadena, chiquitito, que sí tiene quibla. Pero el domo de la roca no tiene. Perdón, ahora me confundí. No sé si, ya no recuerdo si el domo de la cadena tenía quibla o no. Perdón, me confundí. Pero la que tiene quibla sí es la mezquita de Al-Aqsa. Pero la mezquita, la quibla apunta hacia Petra. ¿Ves por qué no puedes confiar en el Corán? El Corán dice: la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana. Supuestamente es de Meca hasta Jerusalén. Pero la quibla de la mezquita de Al-Aqsa apunta hacia Petra, no hacia Meca. ¿Cómo es el tema? ¿Ves? Y la mezquita esta de Al-Aqsa fue construida después del domo de la roca. Pero aún así no apunta hacia Meca. Y de vuelta, el domo de la roca no tiene quibla, es de una arquitectura muy distinta a esta mezquita y a cualquier mezquita en el mundo. Entonces no es una mezquita, porque no se parece en nada a una mezquita islámica. Ya vamos a ver a qué se parece. Y no tiene quibla, no tiene a dónde rezar para los musulmanes. Entonces por eso se le inventaron tantas historias. Bueno, esto significa esto, esto significa lo otro. Pero vamos a ver qué realmente es el domo de la roca. Por eso te voy a mostrar todo lo que realmente necesitas saber. No necesitas saber todo lo que se dice por ahí, porque te van a decir que Muhammad existió, que el Islam esto, el Islam el otro, y es todo mentira. El Islam es una farsa, es la farsa más grande, una de las farsas más grandes de toda la historia. Pero bueno, acá vemos acá acá vemos que ni la mezquita Al-Aqsa apunta hacia Meca, apunta hacia Petra, Jordania. Por eso te digo, el Islam no se originó en Meca, Arabia Saudita, porque ni siquiera el lenguaje del Corán es de un árabe del Hijaz. El árabe del Corán es de Jordania, es de Siria, Jordania, esos lugares. El Islam se originó realmente, obviamente, alrededor de lo que es Israel, ¿no?
Jordania, Irak y Siria. Ahí se originó el Islam. Y por eso, y aparte, se originó en una época muy conflictiva. Por eso hay cosas de muchos lados, de mucha gente, de muchos territorios, muchas cosas metidas en el Corán. Es bastante conflictivo todo. Siempre fue. Pero bueno, sigamos acá. Ya no me voy a extender mucho, sino. Lo que podemos aprender de esto es: ten mucho cuidado con lo que escuchas sobre la cúpula de la roca. Ten mucho cuidado con lo que escuchas sobre la cúpula de la roca. Desde su construcción ha sido uno de los monumentos islámicos más mal interpretados. Fíjense esto. En el libro Crossroads to Islam de Yehuda Nevo y Judith Koren leemos: existe evidencia de un alto grado de influencia bizantina sobre los omeyas. Gibb, en 1958, ha señalado varios indicios de dicha influencia. En primer lugar, es bien sabido que tras la toma de posesión, la burocracia continuó compuesta por los mismos funcionarios que habían ocupado sus puestos bajo los bizantinos. Te recuerdo, los bizantinos eran católicos romanos. Bueno, hoy no se considerarían, pero católicos orientales, ¿no? Como hoy se los conocerían, pero eran católicos, ¿tá? Los bizantinos eran católicos. Estos funcionarios debieron de tener cierta influencia en el califato, y su alcance no debe subestimarse. Los métodos bizantinos de administración y recaudación de impuestos continuaron hasta la reforma de Abd al-Malik. La acuñación de monedas... no vi el punto y coma. Los métodos bizantinos de administración y recaudación de impuestos continuaron. Hasta la reforma de Abd al-Malik, la acuñación de monedas era de diseño bizantino. Ya lo mostré en otro video. El mantenimiento de las carreteras continuó, incluyendo la costumbre romana de erigir hitos. Ahí vamos a ver esta costumbre que terminó con la construcción del Domo de la Roca. El monopolio estatal sobre la producción de telas finas en las ciudades sirias y la producción de papiro en Alejandría fue continuado por los nuevos gobernantes árabes. Por eso, Muawiyah y Abd al-Malik eran gobernadores árabes de ciertas regiones para el Imperio Bizantino. Y la narrativa estándar islámica que nos cuenta que eran musulmanes, que era un dominio completamente islámico, que Islam esto y Islam el otro, que supuestamente el Islam gobernaba desde España hasta la India y todo el Medio Oriente, desde Yemen hasta Turquía y qué sé yo. Pero la evidencia histórica verdadera no nos cuenta eso. ¿Cómo es el tema? ¿Ves? Que es toda una farsa el Islam. Porque para esta época, en la época de Muawiyah, la época de Abd al-Malik, debería haber todo sido un califato islámico, todos sometidos hacia el Islam, todos sometidos pagando jizya, pagándoles a los musulmanes, todos los no musulmanes sometidos, pero eso no, las evidencias, las monedas, la arqueología, toda la evidencia no nos muestra eso. Hasta el año 691 recién se pronunció una palabra bien conocida hoy en el mundo. Y ya les voy a mostrar cuál es esa palabra. Sigamos. Incluso en materia de ceremonias, como señala Gibb, hubo un lento proceso de pequeña adaptación a la práctica bizantina. Gibb considera, sin embargo, que el legado más notable de la herencia imperial es la política omeya de erigir monumentos religiosos imperiales. Estos monumentos son la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Walid o la mezquita de Walid en Damasco y la de Medina. El más antiguo de ellos, la cúpula de la roca, tiene un carácter especialmente bizantino. Esto está en Crossroads to Islam de Yehuda Nevo y Judith Koren, en la página 165 y 166. ¿Querés leer este libro? Esto es verdadera arqueología, esto es verdadera prueba de qué realmente fue el Islam, sobre lo que fue precursor al Islam, lo que fue proto-Islam y lo que fue el Islam, los primeros siglos o el primer siglo del Islam. Este libro está bueno para el que quiera ver qué onda el siglo 7, siglo 6, siglo 8. Pero bueno, sigamos. En la página 167 de este mismo libro dice: la influencia bizantina en el nuevo sistema político árabe no debería sorprender, ya que este era en esencia un estado cliente. De hecho, el pago de tributos árabes a Bizancio era un reconocimiento teórico sobre el dominio bizantino sobre Siria y Egipto. Y claro, ¿ves que es una farsa la historia islámica? Porque si vos supuestamente sos un califa musulmán, ¿qué es lo que vas a hacer? Y
Muawiyah, por ejemplo, fue a rezar a la tumba de la Virgen María, así que muy islámico no era, él era más católico que mi bisabuela. Y Abdul Malik también era bastante católico. Solo que después agarró y dijo, esto me conviene política y religiosamente, entonces él fue el verdadero precursor y hasta te digo el cofundador del Islam, porque el fundador del Islam es Satanás, ¿no? Pero bueno, tiene un cofundador humano que es Abdul Malik. ¿No? Lo que hoy conocemos como Islam o el principio del Islam, ¿no? Pero hay 60 años de diferencia, porque Abdul Malik vino, o por ejemplo, Abdul Malik construyó la cúpula de la roca 60 años después de la muerte de Muhammad, y ahí hasta 60 años después de la muerte de Muhammad, si es que hacemos caso a la narrativa estándar islámica, debería ser todo puro Islam. Sin embargo, no lo es, porque si supuestamente el Islam dominaba esta región, como está acostumbrado el Islam a dominar regiones, derramando sangre y espada y guerras y atentados y lo que sea, ¿por qué le pagaban tributo a Bizancio? ¿Por qué los califas musulmanes, entre comillas, le pagaban tributos a los católicos bizantinos? Porque simplemente eran solo gobernadores bizantinos, solo por eso. Eran árabes, pero eran bizantinos. Por eso ves cruces en sus monedas y todo símbolo católico que se te ocurra. Así de simple. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia real que hay. No hay evidencia de los 4 califas rectamente guiados, a Abu Bakr, Omar, Osman y Ali. No hay evidencia de ello. Pero sí hay evidencia de Abdul Malik y Muawiyah. Y sí hay evidencia de que le pagaban tributos a Bizancio. ¿Ves? ¿Ves que es una farsa el Islam de punta a punta? Entonces, tanto la reforma de la moneda de Abdul Malik como la actitud pública de Justiniano II ante esta reforma fueron un frente político, al igual que el resto de las declaraciones omeyas bizantinas de enemistad y guerra estacional, que, como ya ha concluido Gibb, eran solo para el público. Falsos enemigos. Incluso después de Abdul Malik, los omeyas continuaron siendo de facto un estado cliente bizantino. Por eso los abásidas vinieron y cambiaron muchas cosas y ahí inventaron realmente el Muhammad. Los abásidas inventaron a Mahoma, agregándole historias que nada que ver, que eran historias de Irán y de esas zonas y atribuyéndoselas a un supuesto profeta árabe, Muhammad. Nada que ver. Pero ves, entonces todas estas supuestas batallas y cosas así, esto de que Abdul Malik cambió sus monedas católicas a monedas más islamizadas con la shahada y todo eso, según Gibb, fue solo un teatro. Pero bueno, eso es normal en este mundo de la conexión católica islámica. A tener en cuenta, vamos a tener en cuenta estas cosas. La cúpula de la roca posee arquitectura bizantina, y esto no te lo puede discutir nadie. La cúpula de la roca posee, no es que quizás, tal vez, no. Posee arquitectura bizantina. Es un lugar que tiene arquitectura bizantina. Realmente no es una mezquita, como ya vimos, porque no posee los elementos suficientes para ser una mezquita, y encima posee arquitectura bizantina. Este lugar no es islámico, entonces. ¿Qué más? ¿Por qué no fue construida en Damasco o en Meca? ¿Cómo Damasco? Bueno, Damasco era donde gobernaban, por ejemplo, Muawiyah, por ejemplo, Abdul Malik, por ejemplo, los califas omeyas gobernaban desde Damasco. Por eso está la mezquita, que también tiene varias cosas medio raras, como la mezquita ahí en Damasco, en Siria. Está una de las mezquitas más viejas, pero esa mezquita contiene supuestamente la cabeza de Juan el Bautista. Levantás una baldosa, sale un católico ahí. Qué bárbaro, impresionante. Pero bueno, volviendo a esto. ¿Por qué no fue construido? ¿Por qué no fue construida esta cúpula de la roca? Si es tan islámica, si es tan importante para el Islam, ¿no? ¿Por qué no fue construida en Damasco o en Meca? Porque supuestamente, según la historia islámica, Meca ya era el ápice. Es más, la tradición islámica dice que Meca, el origen donde estuvieron Adán y Eva, los profetas, todos estaban en Meca, todos estaban enterrados en Meca. Meca es lo más grande, la ciudad más antigua que hay, la mejor y más próspera ciudad. Es un desierto Meca, queda en el desierto. Y si no fuese por
Si no fuese por tecnología europea y estadounidense, Meca no existe el día de hoy. Si no fuese porque se descubrió petróleo en Arabia, Meca no existiría al día de hoy. Se hubiera desvanecido. Pocas ciudades aguantan en el desierto. ¿Por qué no fue construida en Damasco o en Meca? Si en Damasco tenían los califas su centro de gobierno. Bueno, tal vez una movida político-religiosa, ponerla ahí en Jerusalén. Ahí entiendo, sí, podemos pensar eso, ok. ¿Por qué no en Meca? Ahora entonces, listo. No la construyeron en Damasco por una cuestión político-religiosa de ponerla en Jerusalén para andar a saber qué, para esa obsesión que tienen los católicos y musulmanes con Jerusalén. Ok. También pudo haber sido construida para justificar alguna cosa que hoy ya no tenemos conocimiento de qué. Para conmemorar alguna cosa de la que ya no tenemos conocimiento, puede ser. Pero bueno, ¿por qué no fue construida en Meca? Si supuestamente Meca era el centro del Islam. Bueno, ¿por qué? A ver. Imposible en el año 691 que la cúpula de la roca sea construida en Meca, porque Meca no existía en esa época. No hay mención de Meca hasta el siglo VIII. Hasta el siglo VIII no hay evidencia de que Meca haya existido, y eso ya lo voy a mostrar en otro video. Así que vayan pensando, tengan en cuenta todo esto. ¿Por qué no fue destruida por los cruzados, no? Es más, los cruzados tenían una moneda igualita. O sea, no cambiaron la moneda. Tal vez por comodidad, ¿no? Para no hacer monedas de vuelta, pero los católicos son recontra orgullosos con su catolicismo. Entonces, ¿por qué no cambiaron la moneda de estos supuestos herejes? De estos herejes musulmanes, estos, ¿cómo se llama? Estos musulmanes y qué sé yo, islámicos. Y entonces, ¿por qué tenían las mismas monedas? ¿Por qué usaron las mismas monedas? ¿Por qué no cambiaron las monedas si ellos tenían el poder de hacerlo? ¿Por qué no destruyeron el Domo de la Roca si ellos tenían el poder de hacerlo? ¿Por qué lo conservaron, ¿Qué pasa? Se ve que era muy sagrado, ¿no? Este lugar para los católicos. ¿Por eso no destruyeron el Domo de la Roca? Raro. No, en serio, ¿por qué? Si estaban supuestamente matándose entre católicos y musulmanes en las cruzadas, ¿por qué no destruyeron su lugar sagrado? Si la victoria cruzada y la victoria del catolicismo sobre los musulmanes recuperando la Tierra Santa, cosa que Jesús nunca mandó a hacer, pero bueno, claro, no conocen a Jesús por eso. ¿Por qué no destruyeron este lugar? Solo lo reformaron, entre comillas, y pusieron una mini catedral ahí, una capilla, Templum Domini, le llamaron Templo del Señor. Huele raro esto, ¿no? No, en serio, huele raro que haya habido una guerra tan cruenta como las cruzadas, ¿no? Varias guerras y eso, y no haya sido destruido este lugar por los cruzados. Si están tan enemistados, ¿por qué no destruyeron el lugar sagrado de los musulmanes? A tener en cuenta, a tener en cuenta, pregúntatelo. Podemos sacar varias conclusiones, distintas conclusiones, pero pregúntense estos puntos. ¿Qué más? ¿Las inscripciones interiores son pre o post cruzadas? Porque otra vez, las inscripciones supuestamente, si son tan anticatólicas, ¿por qué no fueron destruidas? ¿Por qué? Las inscripciones interiores son las más antiguas de las que se tiene conocimiento, y ya las vamos a ver y las vamos a revisar y te voy a mostrar qué dicen una por una. Las inscripciones interiores, las de afuera no nos interesan tanto porque son más tardías, ¿tá? Vamos a ver las inscripciones más antiguas. Por eso te digo, todo lo que necesitas saber sobre el Domo de la Roca. Lo que no necesitas saber no te voy a mostrar, porque no necesitas saberlo. Entonces, ¿qué más? Las tradiciones islámicas que relatan el viaje al cielo del profeta, Miraj, datan de mínimo 200 años después del año de la muerte de Muhammad. O sea, no me puedes venir a contar en el año 800 y pico que en el 632 o antes del 632 pasó algo. No me puedes, porque claramente voy a decir, hey, vos estás inventando esta historia, porque no estuviste presente ahí, no estuviste presente 200 años en el pasado, y no lo viste, y no hay prueba de ello. ¿Entendés? Así que es raro todo esto. Claramente es todo raro. Fíjense, la parte exterior no nos importa tanto, porque esto es otomano, son inscripciones otomanas que tienen ciertos versículos del Corán, pero a nosotros nos importa lo más cercano al siglo 7, a los años 600, porque ese es el siglo donde vemos qué era realmente el Islam en esa época. ¿Se entiende?
Eso nos interesa a nosotros, las inscripciones más antiguas. Entonces vamos a eso. Las inscripciones exteriores son parte de reformas en la Edad Media, en la época otomana, así que vamos a ver la parte interior. Entonces, el interior contiene una inscripción de 240 metros de largo que incluye algunos de los primeros ejemplos que se conservan de versículos del Corán en un contexto arquitectónico. O sea, versículos que ya vamos a ver si están completamente o no en el Corán, pero versículos coránicos, lo más antiguo que se tiene evidencia de algún versículo del Corán es esto. Está también otro manuscrito, que es el manuscrito que se le llama de Birmingham. Solo que, bueno, ese manuscrito contiene historias que ya existían. Se entiende que no son historias, a ver, son historias católicas ya. O sea, el manuscrito más antiguo contiene dos historias católicas, la caverna y una parte de la Sura de María. Así que, viste, saca tus propias conclusiones, pero bueno. Pero vemos acá, en esta imagen, tenemos inscripciones muy antiguas de lo que está escrito y vamos a ver si están completamente o no en el Corán. Vamos a ver, pero fíjense, presten atención al diseño si querés después buscar las fotos del interior con más detalle. Hay varios diseños que muy islámicos no parecen si los comparás con otros diseños y eso lo vamos a hacer, pero en el próximo video porque ya estamos ya por la 1 hora y algo, así que vamos a dejar en suspenso esto por ahora, vamos a pausar y te voy a seguir mostrando todo lo que necesitas saber sobre este lugar, sobre el Domo de la Roca. Así que bueno, en la próxima vas a enterarte de muchas más cosas. Tengo mejor información, así que nada de, ay, veo la primera parte y la segunda no. No, mirá la segunda parte, no seas ignorante, porque en la segunda parte voy a tener mucha, y si hay una tercera, porque nos falta bastante. Tal vez haya una segunda, tercera parte, tal vez, pero en las próximas partes voy a tener información mucho más jugosa, ¿tá? Así que bueno, un abrazo a todos. Y atento que se vienen cosas muy importantes, eso con este video. Cosas importantes en el sentido profético, ¿tá? Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.